Estamos predicando, enseñando acerca del reino de Dios, y quiero dar decir algo antes de empezar de lleno lo que tengo que traer hoy día. Obviamente es una continuación de lo que ya nosotros hemos empezado, y lo que quiero empezar a decir es esto, de que tal vez hacer una recapitulación breve de lo que hemos venido estudiando acerca del reino de Dios. Y muchos de ustedes se van a dar cuenta de lo que ya hemos venido estudiando y predicando y enseñando desde que hemos empezado esta obra. Pues es parte de ese reino. No hemos dicho específicamente el reino de Dios, que estamos en el reino de Dios. Sabemos que es la iglesia, ¿okay? Es la iglesia de Cristo. Pero en realidad la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, ¿okay? El cuerpo de Cristo que somos nosotros, su pueblo, no el edificio, como sabemos. Pero todo esto es parte del reino de Dios. Entonces, vemos qué es lo que ahora recién que estamos definiendo, hablando acerca del reino, entonces nos damos cuenta qué es lo que es vivir dentro del reino de Dios. Entonces, empezamos hace 2 semanas atrás cuando empezamos estos estudios, es de que en Lucas 17, el versículo 20 y 21, hablábamos acerca donde nuestro Señor Jesús dice de que el reino de Dios no viene por advertencia, o no viene por observación, o como dice la versión en inglés. O sea, porque el reino de Dios, dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, antes de la cruz. Entonces, ahora que nuestro Señor, bueno, hace 2000 años atrás, está sentado en su diestra y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Entonces este reino ya ha empezado desde que Él vino. Desde que Él vino empezó este reino, y ahora el reino de Dios está dentro de nosotros. Y cuando nosotros vamos y compartimos con otras personas, compartamos la palabra o no estemos compartiendo la palabra, porque a veces no necesariamente tenemos que decir nada, nuestra propia vida habla la palabra. Entonces podemos decir de que el reino de Dios se ha acercado a ellos, con lo que estemos, con las personas que estemos compartiendo. También hablamos y dijimos de que este reino en el cual empezó nuestro Señor Jesucristo es un reino invisible. No es un reino visible. Hablamos referente también que en el Antiguo Testamento, así como la profecía le fue dada a David, al rey David, de que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, reconocemos de que en el Antiguo Testamento todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, fueron reinos visibles. El rey David fue un rey visible y tuvo un reinado visible. Pero esta promesa que le dio el Padre a David, ya lo tenía escrito y ya en profecía. La situación es de que mucha gente no lo ha visto, entonces hablaba de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos por Isaías, por Daniel, Ezequiel y todos los profetas, de que este reino iba a ser de una naturaleza invisible. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene como el rey, ¿ok? El rey de este nuevo reino. El viejo reino del pueblo de Israel era un reino visible. El nuevo reino que empieza con nuestro Señor Jesucristo es un reino invisible. Y en este momento ya, pues hace 2000 años, más de 2000 años de que este reino está, ¿cuál es la palabra? Que está vigente, sigue en marcha,
porque es un reino que nunca tendrá fin, de acuerdo pues a las promesas que se le dio a los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que quería tal vez recapitular de lo que habíamos hecho. Y lo que habíamos visto pues es de que en el Antiguo Testamento ya Dios habla a su pueblo acerca de este reino, pero los judíos estaban esperando por un reino visible, acerca del Mesías. Estaban esperando por un reino visible que iba a empezar cuando el Mesías venga. Vino el Mesías, pero empezó su reino, pero su reino fue invisible. Esto es algo de que los judíos no pudieron ver. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de nuestro Señor Jesucristo, este reino empieza a tener efecto. Entonces, ¿cuándo empieza el reinado de nuestro Señor Jesús? Entonces, Él es la roca que nace en aquel tiempo, hace 2023 años atrás, ¿ok? Y nace en ese tiempo. Entonces, el rey llega a esta tierra en aquel tiempo. Y la semana pasada leímos esta porción en el libro de Lucas acerca de lo que el ángel Gabriel le dice a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, de que de él nacerá pues nuestro Señor Jesucristo, y donde habla de que su reino será para siempre. O sea, el reino que estamos viviendo ahora empezó con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero no empezó a hacer efecto hasta que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. O sea, por 30 años, este rey está creciendo y va a empezar su ministerio en el tiempo adecuado, en el tiempo destinado por Dios, en la edad de los 30 años. Entonces, ¿cuándo empieza en realidad el reino a hacer efecto? Empieza con el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces, a partir del ministerio de nuestro Señor Jesús, después que es bautizado, después de que es ungido con el Espíritu Santo y después que es llevado por el Espíritu Santo al desierto, entonces empieza el ministerio de este reinado. Pero empieza este ministerio con el rey dándonos y revelándonos lo que realmente es vivir bajo este nuevo reino. Ya por 1400 años el pueblo de Israel ha venido experimentando y viviendo lo que es vivir bajo un reinado visible, bajo un rey humano. Pero ahora en nuestro Señor Jesucristo, Dios, ahora como hombre, Dios hecho hombre, en Cristo, empieza a Él a demostrarnos y a manifestar lo que es vivir bajo este reino. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley, Él estuvo bajo la ley. Pero dentro de su ministerio, de esos 3 años y medio que Él estuvo ministrando, dentro de esos 3 años, Él estaba dentro de la ley y tenía que obedecer la ley, pero al mismo tiempo Él estaba manifestando lo que es vivir en este nuevo reinado, que Él lo está demostrando ahora, pero todavía no está entrando en efecto hasta que no llegue la cruz del Calvario. ¿Me entienden? O sea, el tiempo de Jesús, esos 3 años y medio que Él estuvo ministrando, son Él demostrando a nosotros lo que realmente va a ser vivir en el reino de Dios, este reino de Dios, este reino invisible. Entonces, lo importante es esto de que tengamos en cuenta. Hay algo que quería compartir con ustedes que tiene mucho que ver con esto y tal vez nos va a dar un poco más de entendimiento. En el tiempo del Imperio Romano, como todo imperio, su deseo es de expandir su reino, expandir su imperio por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No solamente el Imperio Romano, yo pienso es con todo imperio. Lo podemos hacer lo mismo con los españoles, por decir.
O sea, ¿qué es lo que ocurría con el Imperio Romano? Es de que cuando ellos iban a conquistar otros imperios, otras ciudades, otros reinados, ellos tenían que primeramente llevar al frente el cuerpo militar, los soldados, porque ellos son encargados de conquistar otras tribus, otros imperios. Entonces tienen que ir la parte del ejército, de la armada, la milicia, a conquistar otras ciudades. Ahora, si simplemente lo conquistan, entonces el imperio no se expande. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Después de la conquista, ellos tenían que llevar, había un barco que se llamaba, en aquel tiempo, en el primer siglo, que se llamaba Apostolos. Apostolos era un barco de que después que los soldados habían conquistado en un imperio, se retiraban, ya estaba conquistada la ciudad, ya estaba conquistado este otro imperio, se retiraban los soldados y venía el barco con todo lo que contiene, que se llamaba el Apostolos, y venía a traer todo lo necesario para empezar la palabra es culturizar esa nueva ciudad, ese nuevo imperio. O sea, la conquista de un imperio hacia otro imperio no simplemente está en derrotarlo y conquistarlo, pero también se tiene que culturizar. Acuérdense lo que ocurrió como por ejemplo, eso es lo que dije antes con España. España cuando fue y conquistó y colonizó Sudamérica, no simplemente llevaron y derrotaron a los incas y lo dejaron ahí, no, llevaron a través del tiempo, empezaron a llevar cultura, empezaron a llevar cosas, empezaron a llevar religión, empezaron a llevar muchas otras cosas de las cuales, como por ejemplo la construcción, el tipo de construcción, de arquitectura y todo eso. O sea, no simplemente está el hecho de conquistar, pero también de culturizar. Entonces llevemos este cuadro a este nuevo reino que ahora ha nacido hace 2023 años atrás. Nuestro Señor Jesucristo en este momento que ha nacido está por 30 años creciendo en favor de Dios y en los hombres, dice la palabra en el libro de Lucas. Pero llega el momento en que tiene que empezar a manifestar su reino. Él como rey empieza a enseñar acerca de lo que es vivir dentro del reino. Va a llegar un momento en que va a tener que conquistar, ¿ok?, el ámbito, la esfera espiritual. Y ese momento va a ser cuando Él va a la cruz, y de acuerdo a la palabra vemos de que en la cruz Dios destruye toda potestad, destruye al enemigo y dice, y lo exhibe públicamente. En ese momento es la conquista de esta esfera espiritual, de este nuevo reino, en donde el enemigo, aquel que tenía la autoridad y el poder sobre esa esfera y sobre la esfera física también, entonces es derrotado. Nuestro Señor Jesucristo conquista esta esfera espiritual, libera a todos aquellos que están oprimidos por el diablo, y el reinado del Señor empieza ahora a manifestarse. O sea, la cruz del Calvario es la inauguración, o mejor dicho, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la inauguración de este nuevo reino. Y el reino ahora empieza a crecer. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro Señor Jesucristo ahora ha conquistado esta región, esta esfera espiritual. Ahora tiene que venir a traer no solamente la conquista, acuérdense, sino culturizar. La palabra es para asociarlo con lo que dije anteriormente, culturizar, pero en realidad es, ahora empieza la iglesia y nos empieza a enseñar acerca del reino de Dios, qué es lo que es vivir en el reino de Dios. Entonces, en los evangelios, el Señor los autores nos relata acerca de que cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a mostrarnos qué es lo que es vivir dentro de ese reino. Pero en realidad va a tomar efecto cuando Él muere en la cruz y es resucitado.
¿Me entienden? O sea que es no simplemente de conquistar y derrotar al enemigo, pero ahora tenemos que enseñar. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando en su resurrección, dice, toda autoridad me es dada ahora a mí. Y de ahí que id y hacer discípulos a todas las naciones, empezando por Jerusalén, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he mandado. O sea, ahora Dios ha conquistado, Cristo ha conquistado esta esfera espiritual, el enemigo está derrotado, no tiene poder sobre la humanidad, en realidad no debería tener poder sobre la humanidad. Ahora nosotros podemos ir en esa autoridad y empezar a ejercer esa autoridad que el Señor nos ha delegado y a enseñar. Ahora vamos a empezar a culturizar este nuevo reino a aquellas personas que van a llegar al reino de Dios. Entonces, pero ya nuestro Señor Jesucristo, antes de la cruz, Él nos empieza a mostrar lo que realmente es vivir dentro de este reino. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Mire, vayamos a Mateo, el capítulo 12. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? En el capítulo 12 hay un pasaje interesante en donde simplemente quiero mencionar esto, porque no lo hemos mencionado anteriormente, donde nuestro Señor Jesucristo, aquí ya empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio, pero una de las características que vamos a ver en este momento, que vamos a ver a otro pasaje, las características y las manifestaciones de este reino es de echar fuera demonios. Escuchen, esto es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él tiene autoridad de echar fuera demonios, de levantar muertos. Y la misma autoridad les dio a sus discípulos también. ¿Okay? O sea, parte de esta nueva cultura o de este nuevo reino que está empezando es totalmente diferente que el reino visible que estaban viviendo en el Antiguo Testamento. Sabemos de que en el Antiguo Testamento habían también resurrección, porque Elías resucita a un joven. Hay milagros en el Antiguo Testamento también, por medio de los profetas, pero aquí en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es aún, podríamos decir, 100 veces aún mayor de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Entonces, parte de la manifestación de este nuevo reino es lo sobrenatural, es el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de que luego más tarde nos la delega a nosotros. Entonces, esa es parte de la naturaleza de este nuevo reino. Entonces, cuando Él estaba manifestando este reino en esos 3 años y medio, Él echaba fuera demonios y era increíble ver el poder que había y la autoridad que había en Él, porque le decían a Él, dice, ¿de dónde? Este es José, este es el hijo del carpintero, ¿con qué autoridad hace todas estas cosas? Entonces, eso el pueblo, pero después los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, empiezan a criticar, porque ellos siempre fueron los que criticaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos aludían, dice, este está echando fuera demonios con el poder del demonio, con el poder de Beelzebub. ¿Okay? Entonces, esto le acusaban a nuestro Señor Jesucristo, de que de todo este poder tenía de echar fuera demonios, porque el diablo le estaba dando poder para que echara fuera demonios. Entonces el Señor dice, dice en este versículo, el versículo 26, capítulo 12, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá el reino? ¿Okay? O sea, aquí está hablando acerca del reino de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué es un reino de la potestad? Está hablando nuestro Señor Jesucristo por medio de Mateo. Mateo está exponiendo esto. Entonces en el versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, una de las principales manifestaciones de estar funcionando en este reino, en este nuevo reino que ha empezado con nuestro Señor Jesucristo, es el echar fuera demonios. Dice, si es que esto ocurre, no es porque Satanás tenga poder, si es que uno echa fuera demonios con el poder de Satanás, entonces dice, ¿cómo se va a mantener firme aquel reino? Estaría roto, estaría destruido aquel reino. O sea, Satanás se estaría destruyendo a sí mismo, pero no, dice, cuando ustedes vean de que demonios son echados con el poder de Dios, si Dios está haciendo esto por medio del Espíritu Santo, entonces el reino se ha acercado a vosotros. O sea de que el poder del enemigo era un reino, ya no es un reino más, ¿ok? Es el poder de las tinieblas. Había un reino, pero ese rey ha sido destruido, ha sido destituido de toda su autoridad y poder. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, otro punto importante de que necesitamos mencionar es esto de que nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos a Él manifestar todo este poder, toda esta autoridad en sanar enfermos, echar fuera demonios, levantar muertos, todo esto, no es que nuestro Señor Jesucristo se está exhibiendo. No es que Él se está demostrando a otros, mire qué tan poderoso que soy. No, simplemente Él nos está dando, nos está revelando y manifestando lo que realmente es vivir en este nuevo reino. Esto es parte de la cultura de este nuevo reino, parte de la naturaleza de este nuevo reino. No es como el reino que vivían el pueblo de Israel antes, con reyes humanos visibles, que tenían un periodo de tiempo y morían. No, este nuevo reino es un reino por siempre, que nunca va a tener fin. Y esto es la naturaleza y las características de este reinado, en donde van a haber milagros, en donde va a haber sanidades, en donde se van a levantar muertos, en donde van a haber provisión de alimentos milagrosamente que Dios hace. O sea que todo esto es parte de este reino. Y esto es lo que Jesús nos está demostrando en estos 3 años y medio. Entonces, cuando Él es crucificado, es sepultado y es resucitado, entonces ahora Él delega todo esto a su iglesia. En este instante son los 12 discípulos. Así que quisiera de que vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento donde el rey empieza su reino a vivir, su reinado a demostrarnos. Okay. Algo importante de que esto también nos ilustra a ti. En el Lucas capítulo 4, versículo 14, algo que es importante para nosotros también. Versículo 14, Lucas 4, 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿De dónde regresó en poder del Espíritu? De esos 40 días que Él estuvo en ayuno y siendo tentado por el enemigo. En vez de tal vez pensar de que Él por 40 días estuvo sin comer, estuvo bebiendo obviamente, pero sin comer, y diríamos, pobrecito, estaría muy débil. Al contrario, Él regresó en el poder del Espíritu. Entonces, se ha utilizado, por ejemplo, muchos, cuando hermanos están pasando por tribulaciones, están pasando por
por tierras secas o tierras áridas, como se dice, o están pasando por una temporada de tribulación, siempre se tiende a ilustrar de que están pasando por el desierto. ¿No han escuchado? En este momento estoy en el desierto. Y muchas veces instan a otros, dicen, tú deberías estar pasando por un desierto. No necesitas pasar por un desierto. Hay un hermano que ilustra esto, lo ilustra muy bien. Y dice, en vez de usted pasar por el desierto, como se llama, del pueblo de Israel, porque ese desierto de 40 años fue terriblemente para el pueblo de Israel, porque toda esa generación pereció. Si está pasando por un desierto, pase por el desierto donde pasó nuestro Señor Jesucristo, por 40 días. Porque al final de ese desierto usted viene en el poder del Espíritu. Pero si usted pasa por el desierto del pueblo de Israel, usted va a terminar mal tal vez. Porque ese tipo de desierto pereció el pueblo de Israel. Así que no diga. O sea, no diga de que está pasando por un desierto. Si está pasando por un desierto, está pasando por el desierto que pasó nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de ese desierto usted llega en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que ocurre con nuestro Señor Jesús. Cuando es tentado, Él ha sido tentado por 40 días, ha estado con el enemigo mismo ahí, cara a cara, podríamos decir. Y sabemos pues lo que dice ese pasaje. Lo importante, lo que quería recalcar es esto, de que Él regresó, dice, a Galilea en el poder del Espíritu. O sea, su ministerio, este reino, nuestro rey, empezó este ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Es importante de que lleguemos al entendimiento. Tenemos que llegar al entendimiento de que todo esto, lo que Dios hace en nuestro Señor Jesús, es por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? El Padre, haciendo la voluntad del Padre y en la comunión y el poder del Espíritu Santo. Lo mismo para nosotros. Nosotros estamos en la misma posición. Todo lo que el Señor va a manifestar, toda esta autoridad que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir y ejercitarlo y ponerlo en práctica en el poder del Espíritu Santo, sabiendo de que esa autoridad nos ha sido delegada. ¿Okay? O sea, nosotros tenemos esa autoridad. No es autoridad de nosotros mismos propia, es la autoridad y poder de Dios, que ahora nosotros vamos y ponemos en efecto, en práctica, lo que se nos ha sido delegado. O sea, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando en Mateo 4 también, vayamos a Mateo 4 rápido, estoy leyendo algo breve para avanzar esto. En el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 17, esto es como empieza. Dice, desde entonces, ¿okay? Este es el mismo pasaje de Lucas, está aquí en Mateo también. Dice, cuando él regresa del desierto, regresa de la tentación que él estuvo por 40 días, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Esto es lo primero que Mateo registra, nos relata cuando nuestro Señor Jesucristo regresa del desierto. Lo primero que él dice, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos hablado ya muchas veces acerca de esta palabra arrepentimiento. ¿Okay? No necesariamente se refiere de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Está hablando acerca, porque la palabra arrepentimiento no necesariamente significa eso, de arrepentirse de nuestros pecados y dolerse por lo que hemos hecho, sino significa cambio de tu modo de vivir y de tu modo de pensar.
Eso está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en inglés la versión en Reina Valera o en New King James lo habla bien claro, porque muchas veces el pueblo de Israel se va en pos de otros dioses. Se va en pos de otros dioses. Entonces, la Biblia en inglés, Dios a través de los profetas dice a su pueblo, le dice, en la Reina Valera lo dice, arrepentíos, ¿okay? Porque el pueblo de Israel está en pos de otros dioses. En español le dice, arrepentíos. Entonces, nosotros lo entendemos de que, oh sí, Señor, perdóname, Señor, que estoy yendo a adorar a otros dioses, me arrepiento. Pero en realidad, no queda ahí, ¿okay? Porque da a entender, el concepto de todo esto da a entender de que se han ido en esta dirección en pos de adorar a otros dioses, pero en inglés dice turn, dice voltéate, estás yendo en esta dirección a adorar a otros dioses, dice turn around, o sea, voltéate, y mejor dicho, arrepiéntate. ¿Me entiendes? Arrepentirse es en realidad voltearse. Dice, voltéate, turn around. Voltéate de otros dioses y empieza a adorar al verdadero Dios. O sea, el verdadero arrepentimiento es voltéate. No continúes en esa dirección adorando a otros dioses. Entonces, voltéate, porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No se está diciendo arrepiente de tus pecados, porque el reino, sino empieza ahora a cambiar tu forma de pensar, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ustedes tienen que empezar a conocer y ver lo que realmente es el reino de Dios, y el Señor les está dando a entender de que esto es como se va a manifestar en este reino de Dios. Cambien su forma de pensar. No es el arrepentimiento de que te tienes que doler por tus pecados, porque aquí el Señor está predicando, no le está dando condenación a nadie, simplemente le está diciendo arrepiéntanse, cambia tu forma de pensar, mira, empieza a ver las cosas de esta forma, porque este es el nuevo reino de Dios que empieza a tener efecto desde este momento en adelante. Esto es como ustedes van a empezar a pensar. Esto es como ustedes van a empezar ahora a vivir. Y esto les está diciendo nuestro Señor Jesús, les está diciendo a todos los judíos, porque Él está yendo a los judíos, no está yendo a los gentiles. Gentiles no están incluidos acá todavía. ¿Me entienden? Entonces, cuando lo entendemos de esta forma, porque esto es lo que realmente quiere decir, entonces, y es por ello de que Juan el Bautista viene a hacer lo mismo. Okay, Juan el Bautista está antes de esto, porque aquí ya pasó Juan el Bautista. Él también vino predicando lo mismo. Arrepentíos porque viene el Rey, viene el Mesías. O sea, Juan el Bautista está preparando los corazones, las mentes de aquellos hombres judíos en aquel tiempo para que llegue el Mesías. Y nuestro Señor Jesucristo hace lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos. El reino de Dios es un reino de los cielos. Se dan cuenta de que la oración modelo, que nosotros le llamamos el Padre Nuestro, no hay otro modelo en el Antiguo Testamento de esa forma. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora se va a empezar a poner en práctica la voluntad de Dios ahora en este reino visible, de un reino invisible, del reino de los cielos en el reino de Dios, porque sabemos de qué es lo mismo, porque estamos viviendo en este reino de Dios, que es un reino de los cielos, a eso se refiere, por eso es que hay igualdad, no hay diferencia en ellos, porque el reino principal que estamos ahora viviendo es un reino de Dios, un reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que ahora nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar, apenas regresa del desierto,
y empieza a predicar que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace 2000 años atrás. ¿Me entienden? Es un reino invisible. El Señor está predicando. O sea que no se puede ver. Está en la esfera espiritual. Okay. Ahora, más abajo en este pasaje, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. En el versículo 19, leamos desde el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Okay. Aquí hay algo, no sé, de que parece bien simple este versículo, pero para mí fue de gran revelación el día pues de que el Espíritu Santo me iluminó y me pudo dar entendimiento. Esta palabra de que te haré, y dice, y os haré pescadores de hombres. Creo que hay una prédica dedicada a esta palabra o a este pasaje que tengo ahí, está en la librería. Esta es una de las características del reino de Dios. Las características del reino antiguo, del reino visible que Israel y Judá vivían, era basado en lo visible, en lo natural. Era basado en el esfuerzo de uno, en la ley, de obedecer la ley, de cumplir la ley, para que puedan vivir en prosperidad, ¿okay? Para que puedan ser bendecidos. Y si no obedecen, son maldecidos. Mejor dicho, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a medida de que ellos caminaban en obediencia y obedeciendo la ley, Dios los bendecía. Dios les daba bendición, porque esa es la naturaleza del pacto, la naturaleza de ese reino, de ese reinado, el reino visible. Pero en este reino opera diferente. Aquí nuestro Señor Jesús le dice a esos discípulos que lo está juntando ya ahora, le dice: venid en pos de mí y os haré. ¿Okay? Eso no había en el Antiguo Testamento, eso no había en el Antiguo Pacto, eso no había en ese reino visible que había. En el Antiguo ellos tenían que simplemente hacer de lo mejor que ellos podían y tratar de caminar en obediencia, pero sabemos de que fracasaban todo el tiempo. ¿Por qué? Porque faltaba este elemento de que ahora lo encontramos en este nuevo reino, el cual es el cambio de naturaleza. Y esto es lo que habla nuestro Señor Jesús. Nos habla acerca, le dice a Pedro, a Juan, a su hermano, a los hijos de Zebedeo, le dice: venid en pos de mí y yo os haré. No les dice: seguidme y yo les voy a bendecir. Él no dice: yo les voy a bendecir. Eso es lo que ocurre en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Obedezcan y yo los voy a bendecir. No, dice: seguidme y yo los haré. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer de ustedes alguien igual como yo. Porque en este momento nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, y yo os haré pescadores de hombres, porque en este momento nuestro Señor Jesucristo podríamos decir de que Él está pescando sus discípulos, ¿okay? Está pescando, hablando de ese término. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús? Le dice: yo voy a hacer de ustedes algo igual como yo. Yo haré. Y la prédica y la palabra que el Señor me puso en mi corazón referente a esto es de que el Señor les dice a sus discípulos: yo no te voy a dar, no te daré, sino te haré. Porque muchos de nosotros, cuando llegamos al cristianismo, llegamos a conocer a Cristo, estamos esperando por bendiciones. Señor, ahora llegó, Señor, me vas a dar toda, me vas a llenar de bendiciones. Y estamos atrás de Él, tratando de recibir toda bendición y bendición. Y cuando no vemos bendiciones, nos quedamos tristes, ¿no? Cuando el Señor dice: no, yo te voy a bendecir con toda bendición espiritual en lugares celestiales, pero no por lo que yo te voy a dar todos los días cada vez que vienes a mí. Yo te voy a bendecir con toda bendición espiritual porque
tu naturaleza, esa es la naturaleza, eso es quien eres tú en este nuevo reino. ¿Me entienden? O sea, de que el Señor lo que el Señor nos hace nos transforma, nos da esta nueva identidad. El viejo hombre es aquella persona que está buscando cada vez más bendición. Pero la nueva criatura que somos ahora, que lo que el Señor Jesús nos hace en Él, eso es una nueva naturaleza. Y nosotros podemos, como dice esa ilustración, podemos nosotros ir a pescar cuantas veces que nosotros querramos. O sea que no estamos esperando por el pescado que nos dé, ¿me entiende? Que no estamos esperando, Señor, te voy a seguir, Señor, para que tú me des un pescado todos los días. Estamos esperando por ese pescado, estamos esperando, no. El Señor dice, no, yo te voy a enseñar, te voy a transformar, yo te voy a hacer un pescador para que tú vayas a pescar los pescados las veces que tú quieras. ¿Entiende? Eso no quiere decir que no tengamos que tener comunión con Dios, que no tengamos que acercarnos, no me refiero a eso. Pero el problema es de que muchos de nosotros pensamos de que este nuevo reino, pensamos de que esta nueva vida en Cristo es de que cuando algo nos pasa, oh Señor, líbrame Señor, ¿me entiende? O sea, ya el Señor en la naturaleza de este nuevo reino nos ha equipado con todo lo necesario para que nosotros vayamos en esa autoridad que nos ha sido delegada. Y no estar clamando, Señor, ayúdame, Señor, líbrame, ¿me entiendes? Señor, gracias por quien soy yo ahora en este reino. O sea, esto es diferente. Lo que ocurría antes en el Antiguo Testamento era un reino visible. Pero en este reino invisible, el Señor nos hace a su imagen y semejanza en Cristo Jesús. Y nosotros podemos caminar como nuestro Señor Jesucristo. Esta es la naturaleza de este reino. Y obviamente con esto nos da todo lo que el Señor nos ha dado en su obra redentora. ¿Okay? Esta es una de las características. Y miren, las otras características, lo que ocurre cuando estamos en este reino, en la cual como dije anteriormente, esto es una demostración de nuestro Señor, lo que es vivir en este reino. En el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y esto es parte, escuchen, esto es lo que es vivir y enseñando en el reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y Decápolis, y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Increíble, esto es parte de la naturaleza de este reino. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo empezó a manifestar cuando Él empezó este ministerio, este reino. Entonces, esta es la característica de este reino en la cual nosotros, esto que nos dé fe para creer. Acuérdense de aquí, nuestro Señor Jesucristo no ha ido a la cruz todavía. O sea que Él está en medio de en esta esfera espiritual en donde el enemigo todavía tiene potestad. ¿Okay? Porque después de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, después de que no pudo tentarlo y después de que Jesús no cayó así como cayó Adán, ¿okay? Esto es interesante de mencionarlo, de que nuestro Señor Jesucristo fue probado. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo a ser probado. Al comienzo, en el libro de Génesis, Adán fue probado y cayó. Pero nuestro Señor Jesucristo fue probado y no cayó y regresó en el poder del Espíritu Santo. O sea que Él está manifestando este reino con el enemigo todavía en autoridad, porque al final de su tentación, la palabra dice de que el enemigo se apartó de Él por un tiempo,
porque sabemos que después regresa otra vez. Y a donde Él va, los demonios, esta esfera espiritual, lo conocen a Él. Entonces vemos de que nuestro Señor Jesucristo está manifestando lo que es vivir en este nuevo reino de Dios. El poder y la autoridad. Hay otro pasaje, lo voy a dejar ahí, miren. Luego en este capítulo, denme un minuto, y solamente quiero hablar algo bien pequeño acerca de esto. Y esto posiblemente nos concentremos la próxima semana un poquito más, porque ya la próxima semana ya quiero terminar con este tema y empezar a hablar otro tema de que tiene que ver mucho con esto. Quiero que nos concentremos, e inclusive también pienso en los estudios bíblicos, que nos concentremos en esta área de manifestar el reino de Dios en el área de la sanidad. Porque pienso de que es una área en la cual necesitamos todos crecer. Yo me incluyo ahí también. Okay, yo también me incluyo. Porque como vemos aquí, como vemos en la palabra de Dios, de que esto es parte de la herencia que nosotros tenemos como hijos y la autoridad que el Señor nos ha delegado, necesitamos manifestar esto y empezar por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a estudiar y compenetrarnos en esto. Y vamos a orar. Bueno, el Señor me habló, porque de esto hace un mes atrás, me habló de hablar, de concentrarnos en esto de la sanidad. Pero miren acá, quiero terminar en este capítulo, pero no voy a mencionar, no lo voy a estudiar, pero lo que quiero decir es esto. En el capítulo 5 de Mateo está el sermón del monte. Este es al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al inicio de este reino. Entonces empieza a hablar acerca del sermón del monte. Mientras yo estaba meditando esto, en el Espíritu Santo me hacía ver la diferencia que hay, porque este sermón del monte empieza con el capítulo 5 y termina con el capítulo 7, ¿ok? Pero el capítulo 7, el versículo 23 termina. El sermón del monte no solamente son las bienaventuranzas, es hasta el capítulo 23 del capítulo 7. El sermón del monte es un sermón, ¿cómo es Es un discurso de nuestro Señor Jesús. Nosotros lo llamamos sermón. Es un discurso de las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas y en este sermón o en este discurso, el Señor empieza a revelar con mayor profundidad acerca de lo que es vivir en este reino. Y miren lo que dice las bienaventuranzas. Nosotros a veces porque uno está compenetrado más en español, en inglés no hay bienaventuranzas. Ahí dice, bueno, hay bienaventuranzas, pero me refiero a la palabra bienaventuranzas. Es traducida como bendiciones. O sea, en vez de decir bienaventurado se dice bendecido es aquel que de pobre espíritu. O sea, estas enseñanzas, escuchen, estas enseñanzas, esto es único de este reino. Esto no ha existido anteriormente. No ha existido en el Antiguo Testamento. Esto es parte de las enseñanzas del reino de Dios. Entonces, mire, esto es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón mientras estaba meditando en esto. Ustedes ya conocen el discurso del Monte de los Olivos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del discurso del Monte de los Olivos? No sé si se acuerdan o no. Bueno, yo me acuerdo.
El discurso del Monte de los Olivos es en Mateo 24, del Monte de los Olivos, en donde nuestro Señor Jesucristo comparte con sus discípulos acerca de la destrucción del sistema, de todo el sistema religioso de Jerusalén. El capítulo 24 de Mateo, y muchos lo interpretan como el fin del mundo. Es en realidad el fin del mundo para ellos, para el pueblo de Israel, porque ahí termina todo para ellos. En comparación con este discurso del monte no de los olivos, pero este es un monte de las bienaventuranzas. ¿Qué diferencia? Porque en este discurso de nuestro Señor, en este sermón del monte, hay bendiciones, bienaventuranzas. En el otro sermón que está en el capítulo 24 hay solamente calamidades y destrucción para el pueblo de Israel, dándonos a entender del inicio de un nuevo reino y el final del reino anterior. ¿Qué diferencia? Esto no lo había visto más antes, porque son dos discursos, dos sermones especiales de nuestro Señor Jesucristo. Uno, inaugurando este nuevo reino que empieza con nuestro Señor Jesucristo, y el otro en el capítulo 24 de Mateo, dándonos a conocer de la destrucción del viejo reino natural que tenía que perecer con el pueblo de Israel, en Jerusalén. Así que a partir de la próxima semana vamos a meditar en esto de las bienaventuranzas y nos vamos a dar cuenta la diferencia que hay. Que tal vez anteriormente no lo habíamos visto o yo no lo había traído como estudio, estas bienaventuranzas. Es realmente de gran bendición ver, porque en ellas están escondidas pues la sabiduría de Dios en lo que se refiere a nuestro caminar en este nuevo reino que estamos nosotros ahora. Ok, gracias mis hermanos. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Ok, gracias mi Dios, gracias Padre por este tiempo meditando en tu palabra. Gracias Señor por darnos el entendimiento. Yo oro en el nombre de Jesús de que esta enseñanza, Señor, realmente pueda revelarnos, quedar revelada en nuestro espíritu y que no simplemente sea un conocimiento intelectual. Señor, porque deseamos y lo hacemos, Señor, vivir en este reino en la plenitud de tu presencia. Señor, gracias, arraigados y cimentados en amor, porque todo esto es parte de tu reino. Porque ahora vivimos, Señor, porque el reino de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Y nosotros manifestamos, Señor, lo que realmente es tu reino, lo que quienes realmente nosotros somos. Gracias, Padre, por la autoridad que se nos ha sido delegada en el nombre de Jesús, por la autoridad del poder. Gracias por nuestra identidad. Señor, que avanzamos en este mundo, Señor, en esta potestad, Señor, en este mundo espiritual, manifestando tu reino, manifestando tu amor, tu autoridad y tu poder. Gracias, Padre, por darnos esta revelación de quiénes somos ahora. Gracias, mi Dios, por la victoria, Señor, y por esta obra que tú has hecho completa y perfecta en nuestras vidas. Caminamos ahora en esa identidad, Señor, dándote gracias, la gloria y la honra para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.